Maldita sea. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sigo aquí. Sigo vivo. Me agarró el cochino Omicron y sobreviví. Y ahora tienen ustedes que aguantar que yo siga aquí quejándome, inventando madres y diciendo cosas sin sentido y balbuceando palabras porque ni siquiera sé explicarme o expresarme. Chingada madre. Pero bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios, por todos sus mensajes. Algunos no se enteraron porque no me siguen en Instagram o no me siguen en Twitter o en Facebook. Que háganlo. Aquí están las redes. Aquí están mis redes sociales. Lo único que usted tiene que hacer es buscarme en cualquiera de esas para que se entere de alguna desgracia o algo bonito que me esté pasando en la vida. Entonces, pues sí, los que me siguen por Instagram, Twitter y Facebook se habrán enterado de que me dio el cobicho. Así es, me enfermé de COVID en el peor momento, porque aparte es cuando allá nadie le importa. Dices COVID y todos creen que lo que quieres es llamar la atención, y no es así. Me disculpará usted, pero sí la pasé bastante mal, sobre todo porque esta variante del COVID, que es el Omicron, pues te ataca la garganta, ¿no? Va así sobre tu garganta. Como alguien que metería su miembro a tu boca y que con sadismo, ya sabe, sí me estoy explicando. Para aquellos que me escuchan en plataformas de audio, pues estoy subiendo y bajando la mano, ¿no? Pues algo así me hizo el Omicron. Porque yo hacía así y no se detenía. Me dolía la garganta y el pinche Omicron me hacía más, que todavía no acabo, cabrón. Así me hizo el Omicron. Entonces me atacó la garganta, fue horrible porque normalmente cuando tengo una infección en la garganta sufro demasiado. Me tira a la verga muy mal, y en el caso del Omicron pues va directamente sobre tu garganta y los síntomas son horribles. Tienes mucho sueño, eso está rico, pero todo el tiempo así estar tirado pues no, ¿verdad? Te duele el cuerpo, las piernas y la garganta. Es horrible, es horrible. En esos momentos es cuando uno dice, ¿es en serio toda la saliva que trago al día? ¿Por qué chingados cuando más jodida la cuando más jodida está la garganta tengo que estar? Me lleva la chingada. Entonces, pues sí, tuve COVID, fue un momento muy complicado, fue una semana muy difícil porque aparte, pues esa semana tenía el show en el 139 y no tienen una idea cómo me pasó a estropear y a dañar todo lo planeado. Entonces, para aquellos que compraron sus boletos para el show, pues siguen vigentes, ¿no? Nada más que ahora el show que iba a suceder el 2 de junio va a ser el próximo 23 de junio. Entonces, si usted compró sus boletos, son válidos, no tiene que hacer ningún cambio. Lo espero el jueves 23 de junio a las 8 de la noche. Y si usted no ha comprado sus boletos, yo no sé qué chingados está esperando. Tal vez usted está esperando que yo me muera, porque eso pudo haber sucedido, ¿eh? Ahorita el Omicron no es tan mortal, el COVID no es tan mortal como antes, pero me pudo haber llevado. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe qué tantos problemas de salud tengo en el cuerpo que con el COVID me pudo haber terminado de chingar y hubiera salido de mi casa con las patas de frente? Entonces, no se pierda la oportunidad de verme el próximo 23 de junio en el 139 aquí en la Ciudad de México. Y yo sé que usted está preocupado porque dice, a ver, este pendejo solo dice cosas que me hacen encabronar. Pues ahí está, es un ganar-ganar. Si usted va a un show mío, lo más seguro es que usted se la pase muy bien, ría, se eche unas cuantas cubitas o unas chevechitas y salga muy contento. Pero si sale encabronado, no pierde, porque usted cuando ve mi contenido lo hace para encabronarse más de su vida, ¿o no?
Entonces, ya sea que salga muy contento, cagándose de risa, o salga emputado, usted no pierde. Usted no pierde. Así que, como se los decía, jueves 23 de junio en el 139, ahí los quiero ver. Quiero ver la fuerza de esta comunidad llenando ese escenario. Ahí los quiero ver. Quiero que la comunidad que se ha construido en A Mí Me Dicen Muñe se deje ver en ese escenario. Es lo único que les estoy pidiendo. En este canal no se les pide ni que compren playeras, ni que compren sus tazas, ni que me den dinero. No, señor. Lo único que les pido es que me apoyen cuando yo me aventuro en un nuevo proyecto. Y mi carrera de stand-up es eso. Un nuevo proyecto en el cual solo puedo contar con su confianza. Y les aseguro que no les voy a fallar. Entonces ya saben. Y se los vuelvo a repetir. Jueves 23 de junio a las 8 de la noche. Ahí los quiero ver. Sobre todo porque en este canal se les ha enseñado que no tenemos nada que perder. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos que hablar de aquello. Ajá. Porque yo sí muy enfermo, pero igual estaba al pendiente. Estaba al pendiente porque realmente estando en mi cama no había mucho que hacer, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas plataformas, yo sé que hay muchas series, pero como sea, uno no puede desapegarse de las noticias, ¿no? De las columnas, de lo que está pasando, de las transmisiones en vivo. Y claro, tenemos que hablar de lo que sucedió el pasado 5 de junio en las elecciones y que para mí, bajo mi propia perspectiva, es reflejo de algo mucho más profundo dentro de la sociedad mexicana. Y empecemos con algo que ya no es noticia. Usted sabe que Morena se llevó 4 gubernaturas y que el PAN o que la Alianza Va por México se llevó 2. ¿Qué gubernatura se llevó la llamada oposición? Bueno, se llevaron Durango y Aguascalientes. Y Morena se llevó Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo. Entonces, obviamente, eso es una verdadera victoria, tanto para el movimiento, como para el partido, como para las ambiciones de todos los que conforman la 4T, ¿no? Es una gran victoria. ¿Por qué? Porque a pesar de que llevan ya 3 años y cachito gobernando el país, la gente sigue confiando en ese movimiento. Es una gran victoria, porque el desgaste ha sido muy poco. Lo podemos ver, la popularidad del presidente no baja del 60%, no hay discurso opositor, opositor o crítico que baje esos números, ¿no? Entonces, claro que pues es es como un extraño resultado de algo que la oposición no logra entender, ¿no? Está en esa situación donde el presidente se muestra intransigente, se muestra indiferente, donde el sistema de salud falla, donde el sistema de seguridad falla, donde aumenta la inflación, donde hay crisis localizadas en diferentes estados de la República, donde tenemos cientos de miles de muertos por COVID o a causa del COVID que no se manejó correctamente por parte de las instituciones de salud y del gobierno, en una etapa de COVID donde no hubo apoyos, donde han muerto empresas, donde muchos se han quedado sin trabajo, donde aumenta la pobreza, y con todo ese panorama llegan las elecciones estatales y aún así la gente sigue confiando y apostando por el partido del presidente. Son resultados que no se llegan a entender, que no se comprenden, pero no se comprenden porque la perspectiva que se tiene del electorado es muy superficial, es muy momentánea, es muy presente.
para entender lo que está sucediendo con este arrastre de López Obrador y de Morena, tienes que entender qué país somos. Tienes que entender que esta nación, esto que llamamos Estados Unidos mexicanos, no tiene más de 250 años. Para nosotros, para seres vivos que no llegamos a vivir más de 100, y en estos tiempos algunos se mueren en los 40, tal vez secuestrado o asesinado o tomado en un retén, pero para nosotros los seres vivos, un historial de 250 años es muy extenso, pero la verdad, para la historia de una nación, somos un país joven, somos un país muy, muy joven. Lo que quiere decir que no hemos vivido suficientes crisis y suficientes pasajes para ir moldeando nuestra sociedad. Esta nación es muy noble, tanto en sus leyes, tanto en su gente, como en la tierra y en los bienes con los que cuenta, ¿no? Eso nos ha hecho muy indisciplinados. ¿Por qué? Porque para comer, porque para poder vivir, porque para poder subsistir, no se requiere de tanto esfuerzo. Eso nos ha hecho una civilización muy indisciplinada. Y les voy a dar un ejemplo, muy sencillo. En la ley dice que tenemos que trabajar 8 horas. 8 horas bajo la Ley Federal del Trabajo es el tiempo legal en el que una empresa o un patrón puede demandar tu trabajo. Pero hoy en día, y en la historia de la sociedad mexicana, trabajamos más de 8 horas. Invertimos más de 8 horas de nuestra vida a nuestro empleo. Hoy usted podrá decir, no, es que yo trabajo desde casa. Pero si usted se le llama a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana, tiene que responder, tiene que estar activo, tiene que poder ser efectivo. Eso es indisciplina. Aunque pareciera lo contrario. Aunque pareciera que no, es que estamos en la chamba, güey. Yo nunca he dicho que este país no es chambeador. Jamás. Somos indisciplinados hasta para lo que nos conviene. Si hubiera una disciplina colectiva, llegaríamos a conclusiones donde si un empleador, un patrón, una empresa te demanda tiempo fuera de tu horario laboral, tú puedes o cobrar horas extras o negarte a contestar. En países como Alemania existe una ley tal cual, efectiva y que se hace cumplir, en la cual si un empleador te llama fuera de tu horario laboral, está cometiendo un delito. Porque se está metiendo con la calidad de vida. Se está metiendo con tu derecho a tener tiempo libre. Entonces, en una sociedad tan joven como lo es la mexicana, somos indisciplinados. Mucho. ¿Eso qué genera? Que cuando se trata de una cuestión del macro, cuando tenemos que ver qué es lo que está pasando con el país, llegamos a conclusiones muy sencillas. Por eso es que la sociedad mexicana actual tiene un concepto tan básico de es que todo lo malo que tuvimos, todo lo malo que vivimos es culpa del PRI. Y no quiere decir que el PRI no haya sido responsable de muchas de las desgracias que vivimos. Eso no exculpa al PRI de la corrupción, de la impunidad, de los compadrazgos, del nepotismo, de todas esas relaciones de poder para beneficiarse individualmente de todas las riquezas que tiene México. Pero para la sociedad mexicana se vuelve algo tan sencillo como decir, es que fue el PRI. Es que si estamos mal, pues por el PRI. ¿Cuánto tiempo no estuvimos así? ¿Cuánto tiempo no vivimos con la idea de es que el PRI era el malo?
Entonces por eso vamos a darle todo el poder al PAN. Y en 12 años dijimos, no, es que el PRI y el PAN eran los malos. Vamos a darle todo el poder a Morena. Estos episodios ya los hemos vivido antes. ¿Cómo cree usted que el PRI tuvo tantos años de poder? No solamente porque cooptaron las instituciones, no solamente porque cooptaron la educación, no, sino porque la gente realmente creía que ese partido representaba a la revolución. Muchos mexicanos crecieron y llegaron a ser adultos creyendo que el PRI era el verdadero héroe por haber derrocado al porfiriato, cuando el que empezó todo el pedo de la revolución terminó siendo matado por aquellos que también se sumaron a la revolución, ¿no? Madero, el que firma el plan de San Luis, lo asesinaron en la calle como a perro. ¿Por qué? Porque a pesar de que era necesario para una democracia frenar el poder de Porfirio Díaz, los que frenaron el poder de Porfirio Díaz eran otro grupo de ambiciosos que querían beneficiarse a través del poder. Eso es algo que sucede naturalmente en cualquier nación. Eso sucede, ¿por qué? Porque las personas más capacitadas encuentran riquezas con sus talentos. Las personas más capacitadas encuentran riqueza en el sector privado, siendo empresarios, siendo intérpretes, siendo artistas. Las personas más capaces normalmente encuentran su riqueza siendo libres, sin la atadura del sector público. Eso hace que todo lo que refiere a instituciones, al sector público, a la administración pública, pues se vaya enquistando de ambiciosos, de aquellos que quieren dinero fácil, de aquellos que quieren corrupción, que quieren impunidad. Eso pasa normalmente y eso le pasó a México al inicio del siglo pasado. Una vez que derrocan a Porfirio Díaz, derrocan por así decirlo, queda muchísimo poder suelto. Y ese poder, obviamente, iba a quedar en manos de ambiciosos. El PRI se forjó porque lograron institucionalizar como el dedazo. Es decir, dejemos de matarnos entre nosotros para ser presidentes y, ¿por qué no? Mejor yo soy presidente y el que mejor se porte es el siguiente presidente y ese presidente puede escoger al que sigue y al que sigue y al que sigue. ¿Por qué? Porque después del porfiriato se estaban matando para ver quién era el siguiente chingado presidente. Porque aparte todos querían casi reelegirse. Llegó un punto donde dijeron, bueno, vamos a hacer esto más civilizado, dejemos de matarnos, construyamos esto que llamamos el PRI y de aquí vamos a mantener el poder hasta que se nos acabe. Y se les acabó. Pero mucha gente mantuvo en su conciencia que el PRI era el héroe que acabó con el porfiriato. ¿Por qué? Porque no hay la disciplina. Y no es algo que tengas que señalar a la gente, es que tú no te encargas de educarte, pinche ignorante, pinche analfabeta político. No, es algo natural. ¿Por qué? Porque la gente no tenía que estar tan atenta de qué es lo que pasaba con el país, porque la tierra y el mar en el que vivimos o que tenemos a nuestra disposición tiene tanto que ofrecer que aún saqueándonos o aún saqueando las riquezas de este país, alcanza para que todos coman, para que todos puedan vivir bien, para que puedan repartir entre su familia. Entonces, cuando
es tan accesible vivir bien o vivir relativamente bien, pues no es tan necesario esforzarse para saber quiénes te están gobernando, para saber cómo te están gobernando, para empezar a organizarte con las personas y tomar mejores decisiones para crear una idea colectiva de qué es el progreso. Uno de los grandes problemas de este país, muy claro, es lo diferentes que somos, lo lejanos que somos. Qué lejano es el pensamiento de alguien que vive en Ciudad Juárez con el de alguien que vive en Chetumal. A pesar de que forman parte de la misma nación, son tan lejanos porque en la estructura de este país se ha imposibilitado esta opción de que empiecen a chocar ideas, de que empiecen a llegar a un común denominador de cuál es el camino correcto para la nación. Que repito, esto es parte de la indisciplina, que como ya dije, no debemos satanizar, no debemos empezar a señalar, es algo que pasa naturalmente. Cuando tienes tantos beneficios, cuando el clima, cuando los recursos naturales, cuando la situación geográfica no te demanda un esfuerzo mayor, naturalmente te vuelves indisciplinado. Entonces, ¿qué pasó en este país? Que de repente nos empezamos a esparcir por todo su territorio. Entonces tenemos ciudades en desiertos, tenemos ciudades en selvas, tenemos ciudades en donde no debería haber ciudades. Estamos tan alejados que dejamos de ser una comunidad y somos un chingo de comunidades. Ya no nos entendemos, no nos comunicamos, no nos comprendemos y por lo tanto no empatizamos. Eso abre la oportunidad, todo eso que les acabo de explicar, abre la oportunidad para que entren personajes que te digan lo que quieres escuchar. Es natural. El arrastre que hoy en día tiene Morena y la 4T y en especial López Obrador es gracias a que hay tanta indisciplina y tan poca educación política que la gente ni siquiera se pone a preguntar o a analizar qué es lo que está pasando en el macro. ¿Cuáles son los factores que están provocando la violencia, las desapariciones, los feminicidios, todos esos problemas que están aquejando al país? Queremos reducirlos a un ente. Así, ¿por qué está pasando esto? Por el PAN. ¿Por qué está pasando esto? Por el PRI. ¿Por qué está pasando aquello? Por López Obrador. Estamos tan metidos en el flujo de la subsistencia que ni siquiera nos ponemos a preguntarnos ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hizo mi comunidad? ¿Qué es lo que hicieron mis antepasados? ¿Qué país construimos para que lleguemos a un punto donde una ciudad como Monterrey no tenga agua? No puede ser tan sencillo como pinche Samuel García. Pero la gente de Monterrey, mucha, está llegando a esa conclusión sencilla. Porque es la fácil, porque es el camino fácil para encontrar el culpable. No decir, construimos una ciudad industrial que requiere un chingo de agua y que aparte tenemos ganado que también requiere un putazo de agua en una zona desértica. Nadie se plantea eso. Nadie dice, el nivel de consumo de agua que tenemos aquí es muy grande, aparte de todo el carbón y combustible que quemamos por nuestro tipo de vida. A eso hay que sumarle todas las acciones que toma el gobierno actual, anterior y así un historial de 30 o 40 años para que llegue a una conclusión donde una ciudad tiene que administrar el agua de 4 de la mañana a 10 de la mañana. No,
Nadie en esa ciudad se pone en ese análisis y dice, bueno, esto es lo que está pasando y el resultado es lo que estamos sufriendo ahorita. No es, pinche Samuel García, nomás entró y no hay agua. Hijo de su puta madre. Pero su señora sí tiene una alberca. Bueno, divídanse entre todos los que viven en Monterrey los litros que tenga esa alberca. Es una grosería que Mariana Ramírez Rodríguez esté presumiendo esa alberca. Claro, según yo la foto no es reciente, pero bueno, aún así, sacándole todo el agua a esa alberca, no alcanza para repartir el agua que necesita la ciudad de Monterrey. Pero es un ejemplo muy claro de cómo todos en el país, pero este es un ejemplo de Monterrey, todos estamos sumergidos en nuestra urgencia, en nuestro pequeño problemita que solo nos afecta a nosotros, pero que queremos que se nos resuelva ya, porque yo quiero que el status quo en el que vivo se mantenga intacto. Que no me exija un esfuerzo, no me exija un cambio, no me exija aprender nada nuevo. Yo lo que quiero es que ese problemita se me resuelva. Entonces, no analizamos todos los otros factores. No, solamente decimos, pinche Samuel García, es un pendejo. Y no es por defender a Samuel García, el cabrón no sabe explicarse. El cabrón, como niño chiquito, dicen, ¿y por qué me están chingando si, yo no lo hice, yo no manejo eso? Güey, como gobernante se te van a pedir soluciones. Como gobernante eres alguien que tiene que negociar, que tratar, que encontrar soluciones para el problema de la población a la cual estás gobernando. Pero ese tipo de casos sucede en todos los estados y sucede en el país. Entonces, cuando llegamos a unas elecciones y decimos, ¿cómo chingados es que este partido político que realmente está ocasionando un desmadre institucional a todos niveles puede tener tanta fuerza a la hora de las elecciones? Y es por una muy sencilla razón. Porque debido a esa indisciplina que es natural, la gente no se informa de todo eso que está pasando. Por ejemplo, alguien que vive en Tamaulipas probablemente ni siquiera esté enterado de los miles de millones de pesos desperdiciados por un aeropuerto que no opera. Alguien que vive en Quintana Roo, igual. Alguien que vive en Hidalgo probablemente está enterado. Pero, y esto es muy importante, porque la indisciplina y la falta de educación política te evita de estar actualizado. Entonces, ¿cuál es la idea más permanente que existe en este país? No es que Morena sea la esperanza de México, no. Es que el PRI es un peligro para la nación. ¿Por qué? Porque el PRI fue una amenaza a las libertades, porque el PRI lo que perpetuó fue la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la injusticia. Esa idea que se fue construyendo por 70 años está más fuerte que nunca. Entonces, Morena, encabezada por López Obrador, es aún una esperanza y es una apuesta. Cuando las personas van a las urnas, lo que están haciendo es apostar. Apostar a que esa decisión, a que esa persona va a cambiar su vida. La gente sabe, simplemente por semiótica, que al ver el logo del PRI o del PAN, es un riesgo. El PRI porque es daño a los derechos, porque es coartar libertades, porque es corrupción, porque es injusticia, porque es un saqueo. Entonces, cuando esa idea está tan clavada en la idiosincrasia mexicana, la gente no va a apostar por esa opción. Y cuando el PAN te dejó en 6 años, que son los 6 años de Calderón, porque realmente los 6 años de Fox podemos decir que no fue ni fu ni fa, son como un
un helado de Nutriza, ¿no? O sea, si no le pones jarabe no es nada. Entonces, realmente los 6 años simbólicos del PAN, y digo simbólicos porque eso es lo que construyó toda la narrativa que hoy los tiene donde están, es que el PAN es capaz de crear caos. El PAN está muy dado bajo la idea de los mexicanos de que se vale aumentar la violencia, que sin estrategia pueden ir combatiendo al crimen organizado si es que lo están combatiendo. La hipótesis que existía es que el gobierno de Felipe Calderón lo que quería era empoderar al cártel de Sinaloa y que ese cártel controlara todo el territorio nacional referente al tráfico y al crimen organizado en general. Lo que nunca llegaron a pensar es que esa guerra iba a aumentar la violencia e iban a romper límites y ya no iba a haber frontera entre la guerra entre criminales y los civiles. Por eso ahí tenemos que se aventaron granadas en el 15 de septiembre en Michoacán, ¿no? O todos los colgados, o todos los descabezados, o todos los narcomensajes, o todos los ataques. Todo este aumento de violencia fue porque la estrategia que llevaron para traer paz, y entre comillas, para los que me están escuchando en plataformas, todo ese intento de traer paz venía con una estrategia muy deficiente, que no contemplaba que podrían fallar, que no contemplaba contraataques, respuestas, represalias. No, fue como, ay, vamos a darnos en la madre y miren, y con esto, toda esta polarización que existe con la gente, la vamos a acabar porque ahora va a ser todos contra los criminales, sin darse cuenta lo arraigados que están los grupos criminales con la sociedad. Pero esta historia de 6 años y la historia de 70 del PRI dejaron una imagen muy clara en la gente. Que a la hora de ir a una urna, ni siquiera ven quién es la persona. Ni siquiera comprenden, ni siquiera ven las propuestas, ni siquiera ven el historial. Si tú revisas a los candidatos de Morena, casi todos tienen origen priista. En un nivel de congruencia dirían, no, ni madres, me estás disfrazando a un lobo de pato, no seas mamón. Una vez más, es esta indisciplina natural de una sociedad que aún no logra o no quiere o no se propone en hacer un esfuerzo para demandar políticos y gobernantes más capacitados. Es simplemente, ¿con qué bandera viene? ¿De qué playera es su equipo? ¿De qué equipo es su playera? Ah, ¿es de Morena? Esa es la mejor apuesta. Ah, ¿es del PRI? Bueno, mejor ese no. Ese no, porque ya sabemos lo que es el PRI. Ajá, pero el que trae la playera de Morena viene y se construyó en el PRI. No, pero es el movimiento del presidente. Y el presidente ya dijo, ¿no? Lo que estaba diciendo. Ajá. Y que ¿qué onda? ¿Qué dijo el otro día? Primero los pobres y que se cansa a gansa. Ajá, o sea, porque ya es hembra el ganso. Es para que rime bien. Ahí está, ya, no necesito más. Todo lo que estamos viviendo no es simplemente, o no podemos llegar a la conclusión de, ay, es que es López Obrador. Es que López Obrador es muy carismático. No. El estatus en el que llegó López Obrador a la política en México es el mismo estatus en el que llegó Fox, en el que llegó el PRI, que es: estoy tan sumergido en mi propio problema que cuando reviso el macro necesito un culpable fácil y una solución fácil. ¿Cuál fue la solución fácil al porfiriato? Esta nueva versión de gobierno que eventualmente se convirtió en el PRI. ¿Cuál fue la solución al problema del PRI? El PAN. ¿Cuál fue la solución eventual a lo que después se conoció como el PRIAN?
López Obrador. Pero es lo mismo. Es decir, este país le apuesta a una opción porque te dice lo que quieres escuchar, que es: tú no tienes la culpa, mi rey. No, 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 no. Si tú estás mal es porque Porfirio Díaz era un cabrón. No, mi rey, tú no estás mal. Si estás sumergido en la pobreza es porque el PRI es un cabrón. No, mi rey, no, 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 no. Tú no estás mal. Si estamos sumergidos en la violencia es porque el PAN es un cabrón. No, papito, no, 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 no. Tú no tienes que cambiar nada de tu vida. Tú no tienes que modificar ninguna actitud. Tú no tienes que cambiar tu forma de reproducirte, de consumir, de moverte, de relacionarte. No, 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 porque López Obrador es un cabrón. Ese es el problema. Todos los problemas que te aquejan no son tus decisiones, es el gobernante. Entonces la gente lo compra. Estamos en el camino en el que la gente le va a dar tanto poder a Morena que de todas maneras el sistema va a sucumbir, va a reventar, no van a ofrecer los resultados, las obras que construyeron no van a servir para una chingada, va a haber más pobreza, las instituciones de salud, de seguridad no van a servir para una chingada. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a llegar otro cabrón, ya sea un partido político o un líder de las masas, y les va a decir: no, mi rey, no, 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 no. Tú no estás mal, tú no te equivocaste. El culpable es la 4T porque ya sabes cómo son unos cabrones. Yo soy la solución. Yo soy todo lo que tú habías pensado, querido. Así sucedió con López Obrador. López Obrador se ofreció como la solución que no requería un cambio de nadie para los problemas que había por el PRI y por el PAN. El PAN así se vendió, como una solución a todos los problemas que había generado el PRI. Y el PRI se vendió como la solución a todos los problemas que había dejado Porfirio Díaz. A pesar de que la fundación del PRI y que Porfirio Díaz inclusive se murió, pasó mucho tiempo. Pero no por nada es la revolución institucional. Es decir, vamos a institucionalizar esta revolución, porque la revolución es la solución a nuestros problemas. Entonces, esto sucede porque la sociedad es bastante indisciplinada, porque no hacemos un esfuerzo un poquito más allá para saber quiénes nos van a gobernar, para exigir mejores gobernantes, para denunciar y reclamar renuncias, inclusive para pegarnos a la ley. ¿Cuántas veces tú no tomas una decisión que va en contra de la ley porque es más cómodo? Y ese es un gran problema que tenemos como sociedad, que es nunca, jamás, y es algo que he vivido y que me asombra, y que es algo que como mexicano he tenido que lidiar, pero es nunca, cuando vemos un problema, nos incluimos en él. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves un problema como mexicano, nunca pensamos ¿qué tanto porcentaje del problema soy yo? ¿Este problema lo estoy ocasionando yo? ¿O este problema proviene de mi urgencia de seguir viviendo en mi propia comodidad? En poder mantener lo más que pueda el status quo. Y esto es a perspectiva personal, pero a mi parecer, uno de nuestros grandes problemas es que como la vida se nos pone tan fácil y pareciera que no. O sea, yo sé que estoy hablando en un relativo privilegio. Es decir, tengo el privilegio de haber tenido una educación,
tengo el privilegio de tener un empleo, tengo el privilegio de poder generar mis propios ingresos, tengo el privilegio de poderme conectar con ustedes a través de internet, tengo el privilegio de contar con mis padres, de vivir en una ciudad como la Ciudad de México, tengo el privilegio de en mi circunstancia poder convivir con personas que me van a generar una vida mejor. Yo lo sé. Y digo que es relativo privilegio porque es algo que puedes perder en cualquier momento. Es un relativo privilegio porque podrías tener todo eso, pero una enfermedad lo cambia para siempre. Porque mi generación no tiene la posibilidad de comprarse una casa, no tiene la posibilidad de una pensión de retiro, porque muchos de nosotros vamos a morir trabajando. Entonces, a pesar de que tengo muchas posibilidades, todo se puede morir en un día o dos. Entonces, ese es el relativo privilegio. Pero también soy consciente que estas oportunidades que yo tengo no es algo común. No es algo que tienen los 128 millones de mexicanos que viven en este país. Y aún así, el país es tan noble en su situación geográfica, en su situación de ecosistemas, que tiene la posibilidad de que la gente tenga dónde vivir, que la gente tenga qué comer y que la gente tenga a qué dedicarse. Eso yo sé que no es lo ideal, que hay gente que vive sin una dieta correcta, que gente que tiene que trabajar en oficios muy riesgosos y muy mal pagados. Pero, repito, aún estamos en una situación donde la hambruna no es la principal causa de muerte. Lamentablemente, los problemas del corazón y la violencia, han ido aumentando como principal causa de muerte. Pero no estamos en situaciones como países en África, donde el hambre realmente está matando a sus ciudadanos. Entonces, cuando vives en un país, en esas circunstancias, la indisciplina y esta falta de querer hacer un esfuerzo se vuelve muy común. Es algo normal. ¿Por qué las naciones europeas empezaron a salir de sus territorios? Y estoy hablando de 500 años al pasado. Porque las condiciones que tenían no eran tan favorables. Porque necesitaban más. Porque el lugar que vivían era frío, no ofrecía tantos beneficios, no era tan diverso en su ecosistema. Lo que esta ambición natural del ser humano exigió en esos pueblos europeos del siglo XVI, del siglo XV, fue quiero más. Lo que pasaba en diferentes pueblos en América, en una América no descubierta por Europa, era que pues aquí hay todo. Hay lagunas, hay cenotes, hay selvas, hay desiertos, hay bosques, hay aves con las que nos podemos alimentar, hay peces con los que nos podemos alimentar, hay pulpos, hay camarones, hay un chingo de cosas. ¿Para qué nos movemos de aquí? Aparte, ecosistemas que no se acababan. O sea, no había tal nivel de devastación para que los humanos que vivían en América, en lo que hoy conocemos como América, decidieran migrar, decidieran surcar los océanos a ver qué más había. No tenían esa hambre y esa necesidad que sí tenían las civilizaciones europeas, que al tener circunstancias diferentes, tanto en ecosistemas como en recursos naturales, pues tuvieron que moverse. Tuvieron que buscar dónde había otros alimentos, otro tipo de especies,
otro tipo de recursos. Por eso se movían a China, a India. Iban justamente buscando más que consumir diferentes opciones. Tanta era el hambre que decían, bueno, ¿qué hay más allá? De aquí derecho, ¿qué hay? Eso requirió un esfuerzo extra. Esa hambre de explorar y buscar más solo proviene de aquellos que lo necesitan. Esa hambre y esa ambición solo proviene de aquellos que necesitan evolucionar, que necesitan más. Las personas que vivían en lo que hoy conocemos como América no lo necesitaban porque tenían todo a su alcance. Todo. No tenían que protegerse con grandes, con ropa tan detallada porque no hacía frío. O porque el frío que hacía no era tan fuerte o tan crudo como el que llega a Europa. En ese punto venimos arrastrando todavía eso. Como sociedad, como país, este territorio es tan noble que si en un lugar fracasas, puedes no esforzarte y moverte a uno más noble. Un ejemplo muy claro de esto, y es algo que me sorprende, es, por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios. ¿Saben lo que son 570 municipios? Son 570 gobiernos diferentes. Son administraciones locales diferentes. Son 570 municipios. En la Ciudad de México somos 16 delegaciones. En Oaxaca estamos hablando de 570 demarcaciones diferentes. Son 570. ¿Para cuántos habitantes creen? Para 4.1 millones de habitantes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede algo así? ¿Por qué chingados en un estado que tiene 4 millones de personas los tenemos tan repartidos en 570 municipios? En promedio, por cada municipio que hay en Oaxaca hay 7,000 personas. Eso para un municipio es nada. Bueno, pues quítenle, porque solamente la capital de Oaxaca, que es Oaxaca, hay 300,000 personas. Entonces, a esas 570 municipios, quítale un municipio y quítale 300,000 personas. Entonces ya tienes que repartir 3,800,000 personas en 569 municipios. ¿Por qué chingados tienes a la gente tan esparcida en el territorio? Por un punto muy sencillo. Porque cuando una ciudad como Oaxaca se vuelve demasiado complicada para una persona, entonces esa persona, en vez de requerir u ofrecer un mayor esfuerzo, se mueve a un territorio más sencillo, a un territorio más noble, en el que pueda subsistir con menos esfuerzo. Es algo que pasa aquí en la Ciudad de México. En Oaxaca, con un territorio que es al menos, ¿qué quieren? 10, 15 veces el territorio de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hay 8 millones de personas, divididos en 16 delegaciones. Y aún así, en esta ciudad sucede lo mismo. Cuando la ciudad es demasiado competitiva, cuando la ciudad se vuelve demasiado demandante, empieza a escupir personas. Y entonces aquellos que no pueden subsistir en el ritmo de esta ciudad, ¿qué pasa? Se van a Cuernavaca, se van a Hidalgo, se van a Mérida, se van a Monterrey, se van a Veracruz, se van a Guerrero, se van a Baja California. ¿Por qué? Porque el país es tan noble que sabes que si una ciudad te exige demasiado, te puedes mover a otro lado
y con el mismo nivel de esfuerzo subsistir. E inclusive vivir mejor. Y ese tipo de mentalidad sucede igual en la política. Y es lo que estamos viviendo. Los mexicanos llegamos a creer que el problema era que teníamos al PRI o al PAN gobernando. Nunca llegamos a entender que el problema es que, sin importar quién gobernara, lo hacía mal. Entonces no hay ese esfuerzo de demandar que aquel que gobierne haga las cosas bien. Lo hacemos tan sencillo porque queremos vivir en esta fantasía de que el responsable de todas nuestras desgracias es un solo ente. Entonces le cargamos toda la responsabilidad a nuestra situación personal a un partido o a un gobernante. No quiere decir que no estén inmiscuidos y que no sean un factor para la forma en la que vives. Eso no los exculpa, pero quieres utilizarlos para exculparte a ti mismo de tu propia circunstancia, para exculpar a tu propia comunidad de la forma en la que vives, para exculpar a todos los ciudadanos del problema en el que estamos metidos. Como ya se los había dicho, este país y su población lleva años sin cuestionar el flujo de vida que tenemos. Como se los digo, el modo de consumir, el modo de reproducirnos, la forma en que convivimos, cómo nos comportamos. Simplemente en un concepto tan básico como no decir no. ¿Qué tan metidos tenemos en la idiosincrasia mexicana? No saber decir no, que nos ha afectado por años. Este complejo tan arraigado proveniente de la colonización, que es no poder afrontar la realidad, ¡a su puta madre! ¿Cómo nos ha dañado como sociedad? ¡A su puta verga! ¡Ah, no mames! Ya me dio coraje. Porque creo que es un gran síntoma de muchos de los problemas que vivimos. No saber decir no quiere decir no poder enfrentar la realidad. Es esquivarla para no meterte en pedos. Entonces, cuando quieres esquivar la realidad para no meterte en pedos, tenemos fotografías como la que se compartió esta semana, donde matan a un comerciante en un mercado y una señora sigue comprando pollo. Vamos a esquivar la realidad. Así vivimos. No. Entonces, cuando llegan las elecciones y tenemos un problema de seguridad o de salud, esquivamos la realidad en la cual nos tenemos que hacer responsables de lo que pasó. Y es no, es el presidente. Sí, es el presidente. ¿Cuál ha sido la consecuencia de que nos hemos vuelto indisciplinados y conformistas? Que esa forma de vivir nos ha llevado a normalizar las cosas. Entonces tenemos una sociedad en la cual ya normalizamos la violencia. No importa si baja un poquito o sube un chingo más, ya da igual, porque está normalizado. Les daría un ejemplo como cuando tú llegas a tu casa y por primera vez encuentras a un chingo de hormigas comiéndose algo en la cocina, te espantas y dices, vete a la verga, ¿qué está pasando? No mames con estas hormigas, te espantas y les echas agua y las matas. Pero cuando eso pasa y no haces nada, se normaliza. Entonces ya es algo común, ya es algo con lo que vives. No deberías vivir así, pero ya es parte de, porque es más cómodo normalizarlo que afrontarlo, que desarrollar un plan o hacer algo para evitar que las hormigas se metan a tu cocina
a comerse lo que tiraste en el bote o a comerse cualquier cosa que tengas en la estufa o en cualquier parte de la cocina. Es más fácil en tu cabeza normalizar que eso va a pasar y empezar a esquivar las hormigas. Entonces pones el pan más alto. Entonces pones el bote en otra parte. Normalizas la situación y empiezas a esquivar la realidad. Hasta que un día llegas a tu casa y las pinches hormigas se comieron al perro. Entonces ahí dices, no seas mamón. ¿Cómo es que estamos viviendo en esta situación? Esto es un escándalo. Vean estas hormigas que se comieron a mi perro. Sí, güey, pero tú las viste caminar desde el piso de la cocina hasta el refri. Tú las viste caminar y devorarse casi el bote de la basura. Todo ese tiempo tú viste a las hormigas moviéndose. Y te importa hasta el día que se comen al perro. Y ahí sí dices, pinche arquitecto. Ay, es que el que me renta la casa no arregló nada. Siempre es más fácil encontrar un ente externo que le dé solución a esta culpa que estás cargando por las decisiones que te pusieron en donde estás. Bueno, así México. ¿Quieren encontrar una explicación de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Ahí está. Para la gente es más sencillo apostar por Morena porque no requiere aprender quiénes son, porque no requiere exigirles más. Ellos ya vienen con la promesa de que no van a ser el PRI y el PAN. Ni siquiera vienen con la promesa de vamos a hacer las cosas mejores, vamos a mejorar esto. No. Solo vienen con la promesa de nosotros no somos el PRIAN. ¿Cómo se defiende López Obrador? Yo no soy Calderón. Ah, bueno, está bien, güey. Como si no ser Calderón ya fuera un referente de ser bueno. Puedes no ser Calderón y puedes ser Stalin. Puedes no ser Hitler, pero puede ser Mussolini. México va a seguir metido en problemas como este hasta que no tengamos otra forma de, no sé, de vivir en sociedad. Tal vez empezar a chocar ideas. Tal vez empezar a conocer cuál es tu visión del progreso. Que tú conozcas cuál es mi visión del progreso. Es muy difícil la visión de progreso que tiene la gente que vive en Monterrey a la visión de progreso que viven las comunidades mayas. A pesar de que viven en el mismo territorio, con las mismas leyes y el mismo gobierno. Es muy diferente la versión que se tiene de, de una educación de calidad de la gente que vive en Guerrero a la gente que vive en Puebla. De la gente que vive en Hidalgo a la gente que vive en Veracruz. Son muy diferentes alguien que vive, por ejemplo, en Tamaulipas de alguien que vive en Sinaloa. A pesar de que ambos están en el norte y tienen acceso al mar. Pero estamos tan esparcidos, tan alejados, que dejamos de chocar ideas, que dejamos de relacionarnos, de ser una nación. Si hoy Monterrey no tiene agua, es su pedo. Si hoy Oaxaca tiene que reconstruir por Ágata, es su pedo. Si en Quintana Roo están destruyendo cenotes por el Tren Maya, es su pedo. Si están desapareciendo mujeres en Michoacán o en Guanajuato, es su pedo. Si en Hidalgo y en Ciudad de México hay contingencia ambiental por la pinche refinería de Tula, es su pinche problema. Y así vamos viviendo, alejados, indisciplinados y sin un esfuerzo. Todos sumergidos en nuestra propia realidad, buscando mantener nuestro status quo, tratando de aferrarnos a esa realidad. Que yo todos los días me levante de la misma cama y salga de la misma casa a moverme al mismo pinche trabajo. Ese es mi zona de confort, ese es mi status quo y es ahí donde voy a estar seguro. Si yo no tengo que aprender algo nuevo de otras personas, mejor. Si yo no tengo que cambiar mi forma de comportarme,
mucho mejor. Si yo no tengo que cambiar mi forma de reproducirme, de consumir, de relacionarme, mucho mejor. Porque me mantengo en mi status quo. Y si mi status quo se vuelve demasiado complicado, ¿qué hago? No mejoro, no evoluciono, no. Llevo este status quo a otro lugar más fácil. Ustedes saben que no estoy mintiendo. Ustedes saben que esto está pasando en el país y está pasando en el mundo. Esto de que ciudadanos de Estados Unidos vengan a vivir a México es justamente eso. Voy a ponerme en una situación donde con el mismo esfuerzo pueda vivir con una mejor calidad de vida. Entonces se vienen a vivir a México. Y pasa en Europa, y pasa en África, en Medio Oriente, en Asia. Con este esfuerzo voy a mantener mi status quo en otro lugar que me requiera menos esfuerzo. Bueno, vivir así nos va a seguir manteniendo en pedos. Una y otra vez. El problema no es López Obrador hoy. Todo esto que les acabo de contar y de hablar y de dar mi propia perspectiva proviene de algo que no queremos entender. El problema no es López Obrador, no es el PRI, no es el PAN. Es el tipo de gobernantes que vamos forjando con nuestra forma de vivir. Todos los gobernantes que tenemos los merecemos porque provienen de nuestra propia sociedad, porque así aprendieron a relacionarse. Así aprendieron a crear riqueza. Todo lo que hemos vivido como nación, como una república, es consecuencia del tipo de sociedad que hemos forjado. Bueno, ya nos equivocamos. Muchas veces, muchísimas. Si seguimos en ese camino, lo único que vamos a construir es que llegue un dictador, un verdadero dictador, y se aproveche de esas fallas. Que llegue alguien y diga, no, manito, tú no estás equivocado, tú no estás mal, el problema son los que te gobernaron. No, manito, tú no tienes que cambiar nada de tu vida. Yo soy la solución a todos tus problemas, porque todos tus problemas son López Obrador, son el PRI, son el PAN. El problema actual que estamos viviendo es que justamente a la hora de que las personas van a una urna, van a apostar. Ni siquiera se informan de cuáles son las probabilidades de quién se va a hacer cargo de tanto presupuesto, de tanto dinero, de tantos recursos. No es, voy a apostar que este es el bueno. Sin información, sin respaldo, nada más completamente basado en mis emociones. Y mis emociones me dicen que estos son los malos y que estos son los buenos. Y desde ahí dejamos de pensar que los buenos pueden no saber gobernar. Y que los malos saben gobernar para sacar beneficios personales. Hoy en día, no es que votes por el PRI otra vez, no es que voten por el PAN otra vez. Claro que no, si esa no es la solución. Es que le exijas a las personas por las que votaste que hagan bien las cosas. Y miren, antes de empezar a alzar el dedo para señalar el tipo de personas que nos gobiernan, tenemos que echar 20 pasos para atrás para preguntarnos qué tipo de ciudadanos forja la sociedad mexicana. ¿Qué tipo de personas están llegando al poder gracias a las decisiones de la sociedad mexicana? Porque la solución fácil a todos nuestros problemas siempre va a ser un ente, un partido, una institución, un presidente. Ese es el camino fácil. ¿Queremos mejorar como país? ¿Queremos empezar a encontrar soluciones? Cuando analices un problema, empieza a preguntarte ¿cuánta parte eres de él? Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Y hay análisis político también.